Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por permitirnos estar una vez más en este lugar, llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos un momentico a estudiar la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Y dice así el libro de Malaquías, capítulo 3. He aquí, yo envío mi ángel, el cual preparará el camino delante de mí. Preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Y luego vendrá a su templo el dominador, a quien buscáis vosotros, y el ángel del testamento de vosotros, tan deseado. Vedle ahí, que viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá pensar en lo que sucederá el día de su venida? ¿Y quién podrá separar a mirarle? Porque él será como un fuego que derriba y como la hierba jabonera de los bataneros. Y sentarse como para derribar y derretir y limpiar la plata, y de este modo purificará a los hijos de Leví y los crisolará como el oro y la plata. Seguimos mirando el Evangelio del Padre Bueno, permitiéndonos el Señor en esta hora, llevando la bendición más grande, que es glorificar el nombre de Él y más nada. Entonces, ¿y quién podrá pensar en lo que sucederá el día de su venida? ¿A quién podrá separarse y mirarle? Porque Él será como un fuego que derrite y como la hierba jabonera de los bataneros. Entonces, es para usted preocuparse, ¿verdad?, esta noticia. Pero sucede que en las escrituras de nuestro Padre Celestial tomaron el cuerpo a vuestro, toma el cuerpo, sea la verdad, o toma el cuerpo, sea la mentira. Entonces esto toma una connotación de que usted la oye y parece de terror. Usted lo oye y parece, es digno de susto. Pues viene y pisoteará como jabonero. ¿Y quién podrá pensar en lo que sucederá el día de su venida? ¿Y quién podrá pararse a mirarle? Porque él será como un fuego que derrite, como la hierba jabonera de los bataneros. Y sentarse como para derretir y limpiar la plata, y de este modo purificar a los hijos de Leví, a los crisolará como al oro y a la plata, y así ellos ofrecerán al Señor una justicia o santidad, los sacrificios. ¿Sabía usted que los hijos de Leví son los que se tiraron también a concupiscencia con las mujeres de cainitas? Entonces viene esta generación de que son esparcidos, y si usted se acuerda también, a ellos los dejaron sin herencia de diezmo, de pacto, pero le dejaron lo mejor, le dejaron las tierras, y todo el mundo recogía, tierras y todo eso, fue así, al contrario. A los demás les repartieron sus tierras, las tribus y todo eso, y a ellos les dejaron de que la gente tuvieran que depender de las ofrendas de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo preparado más grande en Malaquías, como lo dice la palabra, para ellos. Es el tiempo de ahora con los hijos de Sed. Entonces, cuando vienen los hijos de Sed, que en el judaísmo vienen los hijos de David, la generación de David enseguida viene preparado Cristo Mesías, salvación del mundo, salvación del levita, salvación de todas las 12 tribus, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces viene a hacer una salvación, a hacer una modificación total. Esta modificación viene con el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo que está mostrándose ahí, este Espíritu Santo va a purificar como la plata y el oro a toda la humanidad. A usted, a mí, nos va a purificar grandemente. Increíble, pero cierto. Entonces se asusta, pero no. Es para darnos cuenta que la luz del Espíritu Santo, que nos ilumina a nosotros desde la cabeza hasta los pies y que nos toca desde la cabeza hasta los pies, esa luz del Espíritu Santo también nos va a permitir a nosotros venir a ser codificados con una historia
victoria santa y pura para nosotros, porque el pecado, cuando somos purificados, la codificación, lo oculto que había en nosotros, lo guardado, va a salir, que es el hombre perfecto en la pureza y en la santidad. Así estamos. Entonces vámonos ahora, vamos al libro de la vida. Vamos a hacer un resumen en el libro de la vida, porque es muy importante que repitamos, porque hay personas que me han preguntado el libro según Tomás, me han preguntado que vuelva y repita ese estudio. Si no os conocéis, entonces yo les voy a les he mandado los videos, pero entonces me gustaría hacer uno nuevo, que no ceséis en nuestra búsqueda día y noche hasta que hayáis encontrado de los misterios del reino de la luz, los cuales os fortificarán, os purificarán y los convertirán en luz purificada, y os conducirán al reino de la luz. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nos conducirán al tiempo de la luz, nos conducirán a la luz pura, y vamos, vamos. Evangelio de la verdad es uno de los tratados afines de seguir llevando el Evangelio de Dios y seguir purificándonos en su presencia. Entonces, si este Dios todopoderoso verdadero, que nos está permitiendo a nosotros ir hasta lo último de lo más bajo, había un gatico allá molestando. Entonces es uno de los tratados afines y las nóxidas. Si este Dios todopoderoso quiere entrar en nosotros y dice que nosotros nunca dejemos de buscar hasta que encontremos, estábamos en la oscuridad a causa del olvido. Es el libro de la vida que vamos a leer. Estábamos en la oscuridad, el Evangelio de la verdad, a causa del olvido. Estábamos nosotros perdidos, o estábamos nosotros, como dice en Gnosis, estábamos nosotros hipnotizados. Es lo que más o menos entendemos. Entonces, venga, vamos con toda. Llega el Evangelio de la verdad, es uno de los tratados afines de Gnosis, del cristianismo primitivo, de la biblioteca copta de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. En diciembre de 1945 se encuentra en el códex de esta singular biblioteca, que fue adquirido por el Instituto CG, que es Jung de Zurich. Entonces, el 10 de mayo de 1952, siendo bautizado como Codex Jung, en homenaje al ilustre psicoanalista de estos libros, en 1953, el 1 y el 2. Entonces vamos al 1 y al 2. Entonces, el Evangelio de la verdad constituye el tratado de 3 códices. Un códice que abarcando sus páginas 1643 de los manuscritos de Nag Hammadi. Y no, vale, vámonos con toda. Vamos. El Evangelio según Tomás nos está enseñando que no es de extrañar, pues, que Jung, uno de los más destacados exploradores de la psiquis, o sea, del conocimiento profundo gnóstico, del conocimiento dentro de nosotros, entonces valga de que nosotros venimos a llevar, para no oír los ruidos de afuera, que me tocan una área donde es transitada. Entonces, él es considerado el maestro de Gnosis, o maestro valentino, por ello también se denomina Evangelio de Valentín, o una contemporáneo de la generosidad fundadora de la escuela valentiniana, que la ha dado al público, discípulos próximos como el autor del Evangelio de la verdad. Entonces, presumiblemente habría sido escrito originalmente en Roma entre los años 140 al 150 de JC, que es inscribiéndose por tanto por sus características y peculiaridades a la relevante gnosis cristiana valentiniana. Mente y corazón, todo en la mente y en el corazón del hombre. Gnosis es el conocimiento verdadero de aquel Dios que nosotros hemos señalado en las Sagradas Escrituras, hemos hablado en las Sagradas Escrituras,
pero que ellos tenían un conocimiento más profundo dentro de ellos, el conocimiento de Dios en nosotros. La lámpara, prestaos atención a vosotros mismos, dice el Evangelio de la verdad, prestaos atención a vosotros mismos. Ya, el Evangelio de la verdad dice, estaban en la oscuridad a causa del ¿qué? Del olvido. Alguien olvidó que Dios estaba dentro de él, o alguien olvidó que estaba dentro de Dios. Entonces, he considerado que los gnósticos cristianos, y sobre todo su escuela más importante, que los valentinianos eran miembros de las comunidades cristianas en Alejandría, en Roma, en Lugdunum, hoy Lyon, en África, como atestiguan las profecías de Tomás, apócrifos de Santiago, de Juan, que Dios, que Jesucristo vendió a Santiago para la India. Entonces a Santiago, incluso a Juan lo llamaban el piel roja en ese lugar, porque todos los indígenas lo recogieron a él y le era su cacique. Jesucristo el Señor lo vendió muy joven. Es por eso que Juan nunca se casó. Entonces los valentinianos aceptaban el canon ecuménico del Nuevo Testamento y no solían alterar. Entonces, la gnosis, síntesis en excepción de que apareció las religiones, y ellas perseguían a los gnósticos. Entonces, valentinianos nunca construyeron una secta o iglesia aparte, manteniéndose siempre en el seno de la comunidad. Pasaba algo, que eran perseguidos grandemente por todos, eran perseguidos por todas las religiones, por toda la religión romana católica, pero hay algo, de que fuera de haber sido perseguidos por ello, tenían un problema, que todos hasta el día de hoy, a los que le hablamos de gnosis, lo primero que dicen los pastores es, no escuche a esa persona. Esa persona es bruja, esa persona tiene otro evangelio muy diferente al evangelio que yo les predico. Esa persona no es digna que ustedes la escuchen, esa emisora, cuando predicamos en la emisora, que ahora gracias a Dios la tenemos en un pueblito, bajo todos los días. Aprovecho a grabar aquí mismo y bajo y la tengo, gracias a Dios, donde es rural. El pueblito, solamente el pueblito es el que la coge. Las montañas no dejan pasar para Duitama ni para otros lugares. Por las montañas, apenas el pueblito es el que se está lucrando, y las veredas se están lucrando de esta pequeña y hermosa emisora que le damos la gloria a Dios. Allí nos encontramos con que un electricista nos puso la luz gratis, porque él es el dueño de la casa, de este pueblito, es el dueño de su lugar. Ahí hay gallinitas, huevitos, que él dice que se los cuiden. Simplemente gracias le damos a Dios por esta bendición que nos permitió estar otra vez con esta emisora al aire. Entonces, de hecho que en el gnosticismo, quien se debe la primera expresión de una teología cristiana sistemáticamente expuesta, es el primer documento cristiano sobre el Dios uno y trino, Padre, Hijo, Madre, Espíritu, tratado tripartito. Entonces, cuando estas gentes oyen que nosotros estamos predicando este evangelio de un conocimiento, que Dios nos muestra estos dibujos, que Dios nos muestra todas estas revelaciones que usted ve aquí, porque estas revelaciones que usted ve materializadas aquí, en estos dibujos, son gnosis, son revelaciones. Entonces Pablo el apóstol dice, ya en Roma, bajo el pontífice del ateniense Higinio, en cuanto a Valentín era originario de Egipto, según Clemente de Alejandría, fue discípulo de Teudas, quien le fue a su vez de Pablo. Teudas fue discípulo de Pablo. Entonces Valentín era un maestro reconocido, permaneciendo en comunidad con la iglesia romana, seguía en la iglesia romana, pero fuera de seguir en la iglesia romana, él lo único que se molestaba era por hablar de gnosis. Entonces,
Este Evangelio de la Verdad es el más antiguo sermón sobreviviente del misticismo cristiano, reflexión homilética sobre el Evangelio o buena nueva del mensaje de salvación provista por Jesús Cristo. Jesús Cristo dijo: yo les traigo las buenas nuevas de salvación, el Nuevo Testamento. O sea, mi testamento viejo nunca ha dejado de ser importante, que es la Torá de los 5 libros pentateucos. Pero yo les traigo un nuevo evangelio con los 10 de atrás, mandamientos de la ley de mi Padre. Yo les traigo un evangelio nuevo que es salvación, y por ser salvación ustedes se van a arrepentir en la forma que yo les voy a enseñar. Amar a Dios por sobre todas las cosas es amar al prójimo como a ti mismo. No hay otra. Si usted es amor, si usted tiene amor, todo lo puede, todo lo vence, porque el amor todo lo puede. El amor no hace nada indebido, el amor no es ansioso, el amor no pisotea a nadie, el amor no aplasta, el amor levanta, el amor no pisotea. Entonces, esos mandamientos iban a quedar al descubierto, puestos en las manos de una humanidad que venía teniendo 10 mandamientos, pero odiaba, se mataban, sacrificaban sangre de los humanos, mataban el uno con el otro. Entonces él viene y dice: nuevas de salvación son: no pequéis, son amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a la humanidad como a nosotros mismos. O sea, no hay cómo usted pecar si usted ama. Imagen del inicio del Evangelio de la Verdad, elaborado por un autor de este artículo sobre original y fotografiado. Se le ve que de Nag Hammadi, este archivo, está como en pedacitos, y han logrado colocarlo de letricas por letricas, porque era como un bronce, ¿ya? Entonces, una funda de piel de codes de los manuscritos de Nag Hammadi muestra la funda también del cuero que lo tenía envuelto, ¿ya? El Evangelio de la Verdad es uno de los tratados que contiene el Códex 1, ¿ya? Gloria al Señor. Entonces vamos a seguir un poquito, era para que usted medio fuera aprendiendo un poquito de cada cosa. Y nos vamos al prólogo, 16 al 31. El Evangelio de la Verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. El Evangelio de la Verdad, hermanos, a mí me pegó impresionantemente una cambiada. Todas las revelaciones que yo había tenido desde el pasado, 2012, 2006, empecé a ver un dedo en el cielo en el 2004, que traspasaba los cielos, me tocaba mi frente, que aquí está el dibujo, Y maravillosamente, cuando sale el libro de la verdad, entiendo el por qué una vez mi cabeza, toda mi cabeza se había abierto. Sentí que me dolía la cabeza, y de pronto esta cabeza se fue expandiendo grandemente hasta tomar este color brillante como el sol, oro. Y como el sol empezó a iluminarse tan grandemente que eso se expandió y formaba el globo terrácleo, toda esa luz de mi cabeza. Y luego que mi cabeza se había expandido en esa luz tan tremenda, yo veo salir de ahí mismo a otro personaje, mí mismo en mí, que habla en mí, igual a mí, pero como niño, que iba saliendo como un niño. Y luego llegó a los brazos, de allí se expandió aquella criatura en pura luz también, y fue llevada a una mujer que parecía un cristal.
a una mujer que parecía como un mar de cristal parada, grande, inmensamente tierna, amorosa. Agarró a aquel niño y lo puso aquí y empezó a acariciar a aquel niño, y en el momento era como que yo me sentía que ese niño, mí mismo en mí, que hablaba en mí, ese niño que estaba en los brazos de aquella mujer, transparente, cristalina como el agua, le veía su maternidad, era la matriz de todo el universo, era la matriz de Barbelo, era la matriz de la vida. Aquello era como si yo estuviera dentro de la matriz, en una bolsita de agua. Yo veía aquel niño, aquel criaturo, como que la mujer se convertía en una bolsita de agua, luego en un espermatozoide, luego ella volvía y se componía del agua del ovario y del espermatozoide y mostraba al niño cuando se estaba formando ella misma, y luego de aquello ella lo acariciaba al bebé, lo mamiteaba como si estuviera en el vientre del útero, pero que ella, esa transparente agüita que estaba, el líquido amniótico que estaba cubriendo aquella criatura, era una madre, era una femenina, eh, era la gota misma de agua transparente, en sí era una mujer, era como el útero maternal de aquella inolvidable visión, madre. Entonces yo dije, oh, tenemos una madre. Y cuando oigo padre, madre, respiración de la vida. Y yo respiré y seguí viendo cómo la mujer me mimaba. Era mi madre. Mi madre, y no sabía dónde estaba. Pero ese día ella me despachó llena de su amor, de su compasión, de que la habían separado de mí cuando cortaron el ombligo para entregarme a la mujer terrenal, a la que me iba a dar su seno maternal, a la tierra que fluía leche y miel de su seno, y que en esa tierra me habían dejado, pero que aquella madre era deseada por usted y por mí. Ya que usted no la conoce, yo se la presento. Empecé a seguir leyendo la palabra, a ver si en la palabra yo encontraba esa madre. Y cuando un día se aparece una paloma, una palomita, y dice, he aquí al Espíritu Santo sobre el hombro, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y veo de pronto que la palabra se convierte en Cristo, pero que Cristo está lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es aquella mujer que era luz, pero que también era el cristal que yo la había visto mamiteando a aquel niño, apretándolo en mi grandez, en mi grandura, ya de mi adultez. También me cargó ya en el año 2019 de nuevo. Me sentí en sus brazos, y cuando estaba en sus brazos me dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando entonces me abrazaba como una madre, yo sentía los brazos de mi madre. Ella era femenina y cristalina y pura como el agua, como le digo, como un vidrio, amorosa, pero tenía manos blandititas. Era una mujer, pero era. Y me dijo, así quiero el corazón del hombre. Enseguida había Jesús que venía y abrazaba y besaba a la novia, que era su iglesia, que era cada uno de nosotros. Yo dije, ¿por qué Jesús me dio un beso en la boca? Entonces me dijo, porque Jesucristo es la palabra, es el esposo de la iglesia, de toda la humanidad. La palabra es la palabra que sale de la boca de Dios, es un beso que sale para cada uno de ustedes. Puede besar a la novia. Cosas inentendibles que yo decía, pero todo esto me sucede a mí cuando yo cierro los ojos. Tantas visiones que veo a toda hora, cosas, demonios que los reprendo, que se van, y cosas bonitas, cosas feas que incluso las reprendo. Todo mostrándolo lo que trae o lo que no veo. Entonces eso le cuento a usted de esta manera. El que posee la Gnosis, el que posee este conocimiento, es de lo alto. Si es llamado, escucha y responde. Y se vuelve hacia quien lo llama. Y en el 2022, estando acostada, era mes de marzo,
había acabado, no, era mes de febrero, iba a cumplir años, y de pronto yo oigo la voz de alguien que me llama, una voz amorosa y tierna, y me dice, Israel, y se presenta un ángel del agua, y se presenta el ángel del sol. Se presentan dos ángeles, uno de color de oro y otro de color del agua azulita, transparente y pura. Y yo me maravillo, porque después ellos dos se unen, el agua con el fuego se unen, el agua con la luz se unen, el agua con el fuego, el sol y el agua se unieron, el agua y el fuego, y forma esta maravilla de ángel que usted ve aquí, con la cabeza con color amarillo como el oro, pero sus ojos me miraban con tanta ternura que se pusieron azules, y el cuarto todo se iluminó de azul. Le digo a usted, Dios es real, Dios es real. Entonces el Evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad. ¿Sí me entiende? El Padre es la verdad de cada hombre. Por eso Jesús le insistió a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dándole a entender, el hombre humano salió de la boca de Dios, por la palabra. Todos fueron hechos por la palabra, y cuando voy a Hebreos y me encuentro con estas letras hebreas magníficas, me quedo estupefacta, cuando ellas, cada una de ellas, fueron las que formaron al hombre, fueron las que hicieron al hombre. 365 ángeles, sin darse en cuenta que le estaban sirviendo a Dios, que estas letras hebreas hicieron al hombre perfecto, que es la humanidad perfecta, y que es la vida y la luz. Cada una de ellas se llaman las chispas divinas, los ladrillos de la creación. Y más majestuoso todavía, sigo con el testimonio, hermanos, amigos, de la religión que usted sea, su Dios está en usted. Aún siendo católico en mi familia, no era por la religión. Mientras mi madre estaba un día en las fiestas del campesino que hacían en la iglesia, yo estaba en mi casa de rodillas orándole a la Virgen María. Y mientras yo estaba orando al Señor Jesucristo y a la Virgen María, yo dejé a la Virgen María por allá, la imagen, y me arrodillé delante de la cruz del Señor Jesucristo. Y cuando me dijo, un día entenderás todo lo que te estoy mostrando día tras día. No llores por lo que viste en tu cabeza, que se te engrandeció la cabeza, se convirtió en luz y salió otro de ahí. No eres diferente, no es que seas mala, no es que seas bruja, hechicera, como te dicen en tu casa. No es que tú tengas que saber leer el tabaco, leer el cigarrillo, leer las cartas. No es que sea malo lo que tú le ves a los otros cuando ves a tus hermanas que te vienen a pegar y ves a Satanás. Cuando te vienen a enterrar una tijera en tu manita, y cuando le viste que venía de frente tu hermana, dijiste, me va a enterrar una tijera. Yo no sabía que ella traía una tijera, yo no había visto que ella traía una tijera en la mano, pero dentro de mí yo vi que ella traía una tijera, pero con mis ojos físicos yo no vi tijera. Yo vi a mi hermana venir, iba a cruzar cerca de mí, se llama Irma, y cuando yo la veo venir, ella está en España, por cierto. Entonces, cuando yo la veo venir a ella, yo oigo que dentro de mí alguien me avisó que ella trae una tijera para chuzarme y que ella me va a chuzar el vientre. Entonces, que yo me ponga a un lado para que ella pueda alcanzar, que yo me ponga a un lado, me proteja con la mano, pero me tire para abajo, y que no le pise el piso por donde ella viene por un piso de 1 metro. Y ella no me va a dejar pasar por el piso de 1 metro, que ella me va a chuzar, que ella me va a matar. Entonces, cuando me avisan que ella me va a matar, yo no lo puedo creer, pero aún así yo me bajo, y al bajarme ella alcanza mi mano y ella me entierra. Inmediatamente ella me entierra la tijera. Hasta el día de hoy está la seña de la tijera. Entonces yo digo, ¿y ella por qué? Porque en el mismo momento que ella es avisada que no me vaya que a mí me avisan que no me vaya a matar, yo
no vengo así, ella me hubiera dado aquí, pero yo vengo desde mi casa para acá y ella viene de la calle para acá, entonces nos encontramos, era del lado izquierdo. Ella me clava la tijera y enseguida sigue de largo como si nada. Y yo no voy a contarle a mi papá, porque él nunca hacía nada. Yo no voy a contarle a mi madre, su madre de ella, porque yo no sabía que ella no era mi madre, pero ella tampoco hacía nada. Y hoy en día sé que ella no hacía nada, porque ella no era mi madre. Ella amaba a sus hijas. Y yo le sentía ese odio tan duro a ella contra mí. Yo le veía ese odio tan feo a esa madre contra mí. En todo, que yo decía, pareciera que fuera mi madrastra, que no fuera mi madre. Y un día el Señor me reveló todo, la verdad. Y la guardé en mi corazón, ya que nadie me la quiso contar. Por eso le digo a usted, el Evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. Yo tuve la gracia de conocerlo. Yo no lloro por lo que me hizo mi hermana. Yo lloro es de la felicidad de que de niña, quizás por eso, yo pude conocer a mi padre. Yo pude conocer la verdad, la gracia del conocerlo a él. Porque he recibido del Padre la verdad y porque recibía la presencia de mi Padre. Y porque Él me decía que eso que yo veía en mi cabeza, que se me agrandaba la cabeza y que eso expandía una luz y salía aquel niño, aquel criatura pequeñito, que no tuviera miedo. Que eso fue cuando yo fui gestada en el vientre de mi madre, iluminada, que yo había sido bautizada por el Espíritu Santo. Que toda esa luz admirable que yo había visto era la presencia del Espíritu Santo. Que no temiera nunca, porque Él nunca se iba a ir de mí, estaba conmigo. Y cuando yo vi venir mi hermana de allá, me dijeron, ese, pero no era mi hermana. Por eso yo te digo, no lloro porque era mi hermana, ni porque ese me había chuzado con una tijera, no, con la punta de la tijera, no. Yo lloro de la felicidad de que si aquello no me pasa y que si el Evangelio de la verdad es la alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo, es para uno llorar de felicidad. Porque si a mí no me hubieran sucedido esas cosas, yo no hubiera conocido a ese Dios, el que ellas no pudieron conocer. Porque ellas siempre fueron atadas por Satanás. Hubo otra que clavó en mi cabeza. Clavó una cuchara cafetera, de las chiquitas cafeteras. Vino y la clavó en mi cabeza. Y me sacó sangre horrible. Tanto que a mí me sacaron la cuchara me quedó pegada del cráneo. Y ellos no saben que yo seguí sufriendo, que ese cráneo quedó reventado, nunca me tomaron radiografías, nunca me llevaron a la ciudad a mirar si yo tenía algo en esa cabeza. Y a mí me supuraba mi cabeza, me supuraba pus, me supuraba aguasangre. Y ellos nunca se enteraron, ellos creyeron que con solo haberme quitado la cuchara y haberme cogido puntos allá en la cabeza, todo había quedado normal. Pero no. Mi cabeza quedó supurando, siempre salía supur de mi cabeza. Entonces por eso me gustaba que mi hermana me motilara el pelo para yo poderme estar mirando, que eso me quedaba un granito, un huequito, y ese huequito toda la vida pasé rompiéndolo para que saliera esa aguasangre podrida. Un día, estando yo de dieta de mi niña, mi Señor Jesucristo llegó a la cama de hospital. Tenía yo preeclampsia y me iban a sacar la niña. Y me dijo que Él me iba a curar. Tanto mis partes genitales, de una cuestión de la misma hermana que me clavó aquí la cuchara, me había hecho daño. También me había herido, me había rajado en la vagina, me había cortado, me había hecho daño.
Entonces no, eso sí no lo voy a contar, me lo guardo. Y cuando aquella herida, toda mi vida, esperé que Dios ese día tuvo compasión de mí. Ese día cerró mi cuerpo en las heridas que me habían hecho. Me habían rajado por maldad. Y la cabeza me cerró mi cráneo. Dejé de sentir, pero siempre de sentir esos dolores de cabeza cada rato. Sufría de migraña, sufría de olor nauseabundo en mi cabeza. Y nadie sabía que yo había sufrido de eso hasta los 28 años, 26, 27 años que el Señor tuvo misericordia de mí, me cerró aquella cráneo, me dijo que era que el líquido de la cabeza ya no había casi líquido y que yo iba a morir de un pequeño tumor que se me había hecho en la cabeza, que yo iba a morir, el diablo me iba a matar de eso. Yo cuando vi que mi hermana me enterró la cuchara en la cabeza, yo vi a Satanás, que él era el que me odiaba, que él era el que me insultaba, me veía con sus ojos de fuego para matarme, que no era mi hermana. Siempre yo veía que no era mi hermana. Mi hermana un día cualquiera se volvió loca y dicen que yo la enloquecí. No, yo no sé por qué estará loca. Y la otra hermana, la que me clavó las tijeras, yo también vi que era un demonio que venía con cola y todo y se reía de mí, botaba candela por los ojos de odio conmigo y sus ojos eran sangrados, rojos. Y entonces le vi la mano cuando la listó y en la mano yo creí que era con su uña que él me iba a chuzar. Y no era su uña, era que había puesto a mi hermana que traía una tijera en la mano y que si yo pisaba ese cemento, fue lo que yo oí, si pisas el cemento donde está ella, yo le leí el pensamiento cuando dijo, si pisas el cemento por donde voy yo, te clavo la tijera. Y así fue, yo me tiré al piso y logró darme fue con la mano, porque ya yo vi que ella me tiró. Yo me tiré abajo al piso y cuando yo me tiré abajo al piso lo primero que veo es que me clavó. Entonces es aquí donde yo le digo, el evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. Es la gracia, no es el esfuerzo que usted haga, no es sino la gracia de que si usted soportó los males, la gracia de que si usted no se vengó, la gracia de que si usted siguió perdonando y amando, y más bien lloró en la presencia del Padre con dolor, y le dijo, Padre, ellos ¿por qué son así? ¿Por qué ese con cola me persigue? Y se mete en mis hermanos y en mis hermanas y me hace daño, y me ofrece bala con un revólver. Una hermana mía me ofreció bala, la mataron. Otro hermano mío me ofreció cuchillo y lo mataron con un cuchillo, con una puñalada. Y también me había ofrecido cuchillo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y el por qué es que la gracia de la verdad, hemos recibido a un Padre bueno dentro de todos nosotros. Y Él está esperando que usted perdone, que usted ame. Por eso le dije, Jesucristo vino donde nosotros y nos dijo estas palabras. Mire la palabra que nos dijo tan bonitas y es digna de usted guardarla en su corazón. Ojalá yo me la hubiera sabido desde niña. Prestaos atención a vosotros mismos. Prestaos atención a vosotros mismos por la boca, por lo que piensan, para hacerle daño, porque Él le dice a Satanás, no solo de pan vive el hombre. Este hombre que tú ves aquí no se alimenta solo de comida, sino también de la palabra de Dios, de la verdad. O sea, está Dios dentro de este cuerpo. Estaban en la oscuridad a causa del olvido. ¿Por qué? Porque he encontrado que los misterios del rabino, de la luz, los cuales, dice, os purificaron y os convertirán en luz purificada y los conducirán al reino de la luz. Entonces ahí es donde viene la palabra y dice, estaban en la oscuridad a causa de olvido. Alguien nos olvidó en este cuerpo. O usted se olvidó de que alguien estaba, usted bajo la sombra del Altísimo.
Usted bajo las alas del Altísimo, a usted se le olvidó que usted descansa y reposa en su Padre, en aquella madre que lo tocaba a uno y decía: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El hijo puro, el hijo de la gracia, el evangelio de la verdad. Postraos ahora delante de mi presencia, porque prestaos atención a vosotros mismos. No es arrodillándose que usted va a lograr que Él le ame. No es azotándose, no es golpeando, no es haciendo novenas y novenas como me pasaba a mí. Hacía la novena de la Virgen del Carmen, la terminaba, seguía con San Antonio, la terminaba, seguía o el uno con el otro. Yo tenía hasta 20 novenas. Me encantaba rezar, me encantaba orar, me encantaba buscar la presencia de mi Padre. Pero sabe una cosa, para la gloria y honra del Señor, no era por méritos, no era por flagelarme, no era por la búsqueda de trasnocharme hasta que yo no leía la última novena, yo no me acostaba, no era por eso. Era por su corazón puro. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el que es puro de corazón ve a su Dios. Entonces el Evangelio de según Tomás nos empezó diciendo cosas maravillosas y lo estuvimos grabando. Ahora nos vamos para el Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad es la alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. El Padre de la verdad está en usted y está en mí, por medio del poder de la palabra, del verbo, del Cristo. Entonces, si usted tiene palabra de maldición para otros, la verdadera gracia de conocerlo y de recibir del Padre aquella verdad, usted no la va a poder recibir nunca, porque usted no ama, porque usted piensa mal contra los otros, porque usted piensa dañarlos, porque usted les piensa hacer daño. Y eso estaba aquí en esos demonios. Y esos demonios necesitan cuerpos para ellos ocuparlos, usarlos y hacerle daño al bueno. Yo no voy a decir que yo era buena o santa, yo qué sé, yo quién era yo lo que sé es que a mí me odiaban y todo lo que hacía era malo. Si yo lavaba la ropa y la lavaba mal, me la tiraban a lavar de nuevo al río. Si me tocaba lavar en ríos crecidos, me tocaba plancharles, doblarles la ropa, mantenerles todo bonito, hacerles comida para que me amaran. Pero ni así yo conseguía que me amaran, porque el diablo nunca ama a los hijos de Dios. El diablo siempre los va a odiar. Y más cuando era una hija recogida, más cuando se me decía que yo era la hija de la tomatera, más dolor. A Dios le tuvo que haber desagradado todas esas palabras, y a Dios le tuvo que haber dolido todas esas palabras, y vino y tomó control en el asunto. Entonces, por medio del poder de la palabra, del verbo de Cristo, es que usted va a poder lograr o conseguir que el Padre bueno, a los puros de corazón, ellos verán a Dios. Desde niño lo vas a ver, pero enséñale a tu hijo lo bueno. No le enseñes a tu hijo lo malo, porque veía uno a la hermana después de haberte cortado o clavado la cuchara en la cabeza, riéndose con tu mamá en el silencio, en lo oculto, en lo oscuro, en el rinconcito, en la cama, riéndose de las malas acciones de sus hijos y de sus hijas, burlándose con el otro porque le puso un revólver a la hermana pero no tenía bala, burlándose con el otro que la tenía acostada para violarla y hacerle daño, y ella allá parada al lado de una puerta riéndose y haciéndolo vestir y yendo a decirme a mí que me callara, siendo violada por los mismos hermanos mayores. Entonces todo era alcahuetería de la misma madre. Todos se reían, todos. Entonces Dios no tenía dónde escoger. Si en esa casa iba a buscar a alguien, solo le iban a servir para monjas o para sacerdotes. Me perdona el sacerdote, el obispo y el papa. Pero si yo tengo un evangelio donde rezo, peco y empato, a mí yo no te lo respeto. No te lo respeto. Y a ti también, cristiano evangélico, que dices amar a Dios, pero sales de tu iglesia, rezas la palabra, oras la palabra, miras la palabra,
pero te veo odiando, arrugando este entrecejo y codiciando, avariciando y queriendo pisotear a los que se hacen puros, humildes e inocentes, y a los que desprecian hasta el dinero de sus padres, sus herencias, por solamente ubicarse en encontrar la palabra. ¿Para qué recibo yo de alguien que me odia? ¿O para qué recibo yo de alguien que me está diciendo que me da herencia, pero si yo sigo al Cristo de ellos, a la imagen? Y no me está diciendo que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viendo en mí y todas las promesas que Dios me está entregando a mí con poder y autoridad, que yo las estoy mirando, que estoy viendo a ese Dios vivo en mí, me están diciendo que es malo, que es diablo, sacerdotes y aún pastores. Que viene la palabra y se me para y se hace viva las letras, todas las letras, la Biblia se hace viva, luego se hace en agua y dice Jesucristo que Él es el agua viva. Entonces, ¿a quién le creo? Me dice que es el fuego, que Él es el fuego del Espíritu Santo y que el fuego y el agua se unen juntos y el agua no le puede hacer daño al fuego. Y el agua con la palabra y la luz se unen juntas. El agua, la palabra y la luz se unen juntas como un mar y se forma un chorro de agua maravilloso. Y llego yo y lo dibujo. Y me dicen que eso no es. Que eso no puede ser, que eso es del diablo. Que es bruja. Los mismos pastores, entonces ¿a quién le vas a creer? Solo a ese Dios todopoderoso que a tu palabra te la vivifica, que se hace la palabra verdadera y que esta Biblia no separa primeramente el libro y de pronto ves el libro que se para y empieza a botar candela y la candela no quema las hojas. Te parece maravilloso, ¿verdad? Pero vas y se lo dices a un pastor o a un sacerdote y estás loco, te exorcizan. Eso es lo que dice mi familia, hay que exorcizarla, porque siempre hay que exorcizarla. ¿Y qué dicen los pastores? Te reprendo espíritu pitónico, espíritus estos. Ellos no pueden creer que el libro, la palabra está vivo y que ella se para como una persona y que todas las letras dejan esto blanco de la hoja de papel, la dejan blanca y ellas todas se recogen con poder. Se recogen y se vuelven luz en una persona. Ella misma una personita. Luego se vuelven un río. Luego se vuelven el sol, luego se vuelven un juego y te juegan y te muestran todo el poder tan grande que es Dios. Ellos no lo creen. Ellos van a decir que es bruja. Entonces todos esos incrédulos se van cayendo, se van enfermando, se van postrando. A mí alguien me conoció desde el 2008 y 9 aquí y hablaba de mí, que porque yo no iba a la iglesia, que porque yo era bruja. Yo volví, me fui para la costa, volví en el 2013, nos fuimos en el 2010, volvimos en el 2013 y encontré de que a ese pastor le habían quitado un riñón. A ese mismo pastor que había dicho que yo era bruja o que quién sabe, porque si yo me mantenía de iglesia en iglesia, que no, eso no puede ser cosas de Dios. Me di cuenta que le habían quitado un riñón. Y dije yo, ¿hasta cuándo se van a dejar quitar todo, hasta los ojos, por la estupidez de Satanás el ciego? Entonces, si yo no tengo amor, nunca voy a poder entender las cosas del amor. La ternura de ese juego amoroso que entra en usted y dice, nunca sabes ni siquiera la palabra de venganza. Nunca esa palabra de venganza pasará por tus ojos, ni por tus oídos, ni por tu boca, ni por nada va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque no la conoces. Porque solo conociste al amor y el amor no hace nada indebido. Y esas eran tus hermanas y Dios te hace que veas quién era el que te iba a matar. ¿Quién era la hermana tuya que te llevó de las greñas por todo un parque y luego un día, estando ya tú de enfermera grande en un centro de salud, aparece en el centro de salud donde tú trabajas en el hospital y llega con un revólver, con un arma y te la pone de pronto, te la pone aquí y te dice, te voy a matar, maldita desgraciada, cuánto la odio? Pero llega un hermanito tuyo que vive contigo, más pequeño así, y le quita el revólver en plena oscuridad, donde él ya sabía que ella había ido a matarme. Y le dice mi hermanito, le dice, no la mates, es su hermana.
es su hermana. Y no es que yo mato a esta maldita, yo no le había hecho nada a mi hermana. Yo no me acuerdo haberle hecho nada a mi hermana. Lo juro ante los ojos de Dios. Ellas me odiaban. Y mi hermanito, Uber, que en paz descanse, después fue matado a balazos él. Me da dolor porque él fue el que salvó mi vida. Él fue el que me defendió delante de mi hermana. Y cuando ella fue a apretar el gatillo, él volteó. La bala la volteó y ella no le dio resultados. Entonces, la persecución por usted ser esto o lo otro, y que todos se muestran con un odio contra usted, no se vengue. No le quite a nadie la vida. No vaya ni persiga a nadie. Para usted hacerle daño, no lo haga. Solo ame a Dios. Es lo único que yo le puedo invitar a usted. Quizás yo no soy buena amiga, porque lo único que sé hablar es de Dios. Pero ame. Entonces, por medio del poder de la palabra, del verbo de Cristo, que el evangelio de la verdad, que es buenas nuevas de salvación para usted, es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. Es maravilloso. Solo amen. Por medio del poder de la palabra del verbo de Cristo, que ha venido desde el pleroma, mente que parece vacía, pero que esta imaginación o te hace imaginar cosas malas para destruir a otros y los matas. Incluso si la mente asesinara, con la mente ya hubieras matado a un poco, ¿verdad? Eso es lo que Dios no quiere, que en tu mente haya tanta pólvora, tanto veneno de serpiente, de aspid, para envenenar como la boca negra, que es la serpiente jeta negra, que tira, el babo lo tira lejos. Él no quiere que tú seas eso. Él no quiere que tú tengas esa pólvora dentro de tu cabeza de cómo le haces daño a los demás. Él lo único que quiere es que usted solo sepa que en vez de brotar veneno, brote ríos de agua viva. Que en vez de brotar maldad, brote la palabra que sale de la boca de Dios. No le convierta a Satanás en serpientes las piedras. No le convierta en panes a Satanás las piedras que él le pone de frente, porque se las está convirtiendo en pan para alimento de su propia alma. Cuando usted le responde al necio conforme a su necedad, usted le está respondiendo a Satanás, convirtiéndole las piedras en panes como alimento de odio, de soberbia, de venganza, de ira, partituras que vienen de la malicia de Satanás. Cuando te dice hijo, y usted le contesta dos más, las piedras las convertiste en pan. Y Satanás está alegre porque no solo de pan vive ese hombre, sino de la palabra que salió de ese Dios. Se golpeó feo, las convirtió en ¿qué? En panes, pero panes venenosos, alimento maligno para el alma. Entonces, cuando por medio del poder de la palabra del verbo de Cristo, del Cristo, el verbo, esta palabra recibe un nombre que se la da el Padre: Jesucristo, Yeshua. Entonces, por medio del poder de la palabra del verbo de Cristo, que ha venido desde el pleroma, desde la plenitud, que es desde la mente del Padre, para el Padre en la perfección, descansa en el séptimo día y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en Juan. Pero aquí en Mateo 4 también lo dice, pero resulta que en Génesis 1 él también lo está diciendo cuando dice hágase la luz, y la luz fue hecha. Cuando él dice que hay un río que salió y se regó en el verso 10, en cruz, en 4 brazos, 4 ríos: Pisón, Gijón, Tigres y Eufrates.
Es donde usted se da cuenta que Jesucristo es todopoderoso en usted. La palabra se puso y se crucificó en usted. El verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Entonces, la verdad de la gracia de conocer a quién, al Padre. ¿Quién es el Padre? La mente, el pleroma que carga esta palabra. Y que lo más maravilloso es que esta palabra, Él la tiene allí gestada. Y entonces la palabra del verbo de Cristo, Él le pone un nombre y lo llama Cristo, como los hombres le pone un nombre. Por eso es nombre. Ante los hombres dice un nombre dado a los hombres. Hay miles de Cristos, pero solo en el verbo, en la palabra Cristo, es donde yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la fe. Es muy diferente a los otros. Yo soy Julano de tal, yo soy Francisca, yo soy Juana, yo soy Mercedes, yo soy Margarita, yo soy Mari. No, esta es muy diferente. Yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es reconocido en el infierno, en lo más profundo de arriba de los cielos y en todo tuétano de los huesos de cualquier ser humano, de los animales y de toda naturaleza y de toda vida que esté formada. Porque la palabra propia, apropiada de este verbo, del Cristo, que ha venido desde el pleroma, desde la plenitud, es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios, el hombre perfecto, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me complazco, que lo dice el Padre. Es el verbo que sale de la boca de Dios, la palabra. Pero tiene un nombre, se llama Jesucristo, Yeshua. Aunque yo le diga Yeshua a 20 niños, a muchas personas les diga ese nombre, no es el mismo nombre dado a los hombres, Cristo Jesús, Señor nuestro, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque ella tiene poder, ella está viva. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, verbo hecho carne que habita en nosotros, es refutado contra el diablo. El Padre de la verdad, la gracia de conocerlo por medio de alguien. Para conocer al Padre, hay que primero ir con alguien, con la palabra. Hay que primero lavarse en el río de la palabra, porque ella es Jesucristo el que lava a su hermano para entregarlo a su Padre. Él es el lavado de pies a cabeza del ser humano con la palabra, calza a los pies del hombre. Al lavatorio de los pies estaba enseñando: yo te calzo mi palabra, que es lámpara a tus pies, mi palabra, y lumbrera en tu camino. Van las linternas de las yud, 5 dedos, alumbrando el confín por donde usted va caminando espiritualmente para protegerle de la maldad de aquellos, como cuando me protegió de la muerte, del asesinato, de hacerle cometer un pecado a mi hermana, de matarme. Y de a mí, de perder la vida porque no estaba en el libro todavía de la vida para que yo perdiera la vida. Y mi Dios no me quería todavía en el cielo. Tenía propósitos conmigo. ¿Cómo no he de ir a predicar su palabra si yo más que nadie le conozco a mi Padre? Si mi Padre y yo somos uno. Si mi Padre siempre me dijo: no te metas por ahí porque ahí hay veneno en esa olla. No comas ese alimento porque hay veneno en ese alimento. No le pruebes eso a tu hermana porque te va a envenenar. Y cuando se lo come mi otra hermana sale loca. Por todo el pueblo hasta el día de hoy está enferma de la cabeza y la tienen que medicar. Y aquel alimento nunca me lo comí yo. Se lo comió ella. Alguien lo había preparado contra mí. Pero ese alguien también está dándole cuentas al Señor.
Así que le digo yo a usted ahora, el evangelio de la verdad son buenas nuevas de salvación, son el testimonio de que la alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. ¿Querrá usted conocer a Dios? No es porque usted lo reciba en su corazón como su único y suficiente Salvador y que le diga que usted lo apunte a usted en el libro de la vida, que le borre del libro de la muerte y de la esclavitud de Satanás, pero usted está matando a su hermano con su pensamiento. Cuando piensa en ella, usted le da odio porque usted ama a su marido de ella. Usted está tragada, usted se tragó sola, usted se hizo una película. Entonces usted odia a la esposa de ese hombre. Entonces usted le detesta a su marido, que él también trate a esa mujer, porque ahora, tanto el marido de ella, que nunca me para bola, ahora yo hago que mi marido tampoco la trate, ni le crea en nada, porque es que yo lo que tengo es envidia. Yo no sé qué problema tenga usted, pero a mí me pasó eso, lo que yo le estoy contando. Personas que creía que me estimaban, personas que yo creía que de verdad cuando me decían, sí, hermanita, yo le creía. Cuando un día me enteré que no existía aquello que me estaban presentando, que era hipocresía, que tanto como me había pasado de niña, de joven, adulta, con mi familia, también en mis amistades no había nada sincero. Así que el evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. Por eso se llama el evangelio de la verdad, porque usted conoce esta palabra en usted, grabada, sintonizada, viva. Se le hace fuego. La palabra, usted ve la Biblia, que de pronto levanta un fuego, pero ella no se quema. La zarza ardía y no se consumía. Moisés quería saber por qué. ¿Por qué la zarza ardía? De pronto oyó una voz que le decía, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y es así como entonces usted, por medio del poder de la palabra, del verbo del Cristo, que ha venido desde el pleroma, que es el corazón, la mente del Padre bueno, ha permitido que el verbo hecho carne, que el verbo del Cristo, la palabra del Cristo, estamos hablando del verbo del Cristo. Porque por medio del poder de la palabra, ¿de quién? Del Cristo. El Cristo que se va a formar en usted cuando esta palabra se encarna en usted. Cuando esta palabra de ver su amor, sus sentimientos tan bonitos, ella sabe que usted recibe, es golpeteo de afuera, azote de afuera, escopas de afuera, maldiciones de afuera, intolerancia de afuera, malas enseñanzas de afuera, malas palabras, sátiras. Usted, el vecino le tira las sátiras sin usted saber por qué su vecino le odia, le envidia, le cela. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe, pero esta palabra sí lo sabe. Esta palabra todo lo conoce. Y ella sabe que ella se puede hacer admirable en usted para hacerle admirable a usted en su Padre de ella. Y le presenta como cuando usted viene con un amigo o una amiga a su casa y dice, papá, mamá, mire, le presento un amigo, una novia, un novio, lo que quiera. Pero yo te lo presento y dice, wow, así usted es presentado por Jesús donde el Padre. Entonces el evangelio de la verdad es que Él es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. ¿Cómo? Él hace que el Hijo, por medio del poder de la palabra, del verbo del Cristo, que ha venido desde el pleroma, desde su corazón, desde su luz, desde su mente, desde la plenitud, la que está en el pensamiento del mismo Padre, el pleroma, en la inteligencia del Padre, la que es llamada Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la redención salvatoria, o la redención de salvación de aquellos que eran ignorantes del Padre, mientras que el nombre del Evangelio, esta palabra, es la que te va a llevar a conocer, a llevarte al conocimiento del Padre que está dentro de ti,
y va a ser despertado. Por eso dice que estaba en el olvido, porque olvidamos que nosotros vivimos bajo la sombra del Altísimo, el Padre. Y viene el Padre, que es llamado Salvador, ya que es el nombre de aquellos que eran ignorantes del Padre, mientras que es el nombre del Evangelio, o buena nueva, la palabra. Es la proclamación de la esperanza, siendo descubierta por aquellos que le buscan. Si usted le busca, si usted le lee, pero él no le ve sinceridad a usted, porque usted le está buscando a él, le está leyendo a él, se está purificando en él, está ayunando en él, y usted dice que usted sí está muy entregado, pero en el mismo momento que él le prueba a usted afuera de su casa, le abre la puerta, y cuando de pronto usted ve a una persona que usted odia, que usted le tiene celo, que usted le tiene envidia, inmediatamente esa persona ahí mismo le revuelve a usted toda su conciencia y dice: ay, se me revolvió todo, tanto que hasta el apetito se te quita cuando ves a aquella persona que no quisieras haberte encontrado nunca. Pero es la prueba de la palabra la que hace que te encuentres con el sistema, con el problema, con la dificultad, con el ser humano que te detesta y te odia, te hace que te encuentres con ello para mostrarle de verdad: ya estoy lista. Como cuando vino el Señor con Tomás y le dijo: tú te has bebido todo el manantial que yo he creado, dándole a entender: tú eres el conocedor del pleroma. Tú eres despierto. A ti te daré otro evangelio muy diferente al del ayuno, la oración y la vigilia, la lectura de la palabra, la santificación, el rezo y la oración. A ti te daré un ministerio más alto todavía, que es revelándote el cielo y todos sus afectos y toda su vivencia, y quiénes son y cómo son y por qué son. Y luego cuando Judas también se le presenta, que estamos dando también el libro de Judas, también se le presenta y le dice: yo no soy digno, mi boca no es digna de hablar de quién tú eres y de dónde vienes. Tú vienes de Barbelo, donde están los espíritus puros. Tú vienes del centro mismo de la purificación, del pleroma del Padre, que es desde la plenitud de la inteligencia del Padre, que es llamada Salvador, la que en el nombre da la obra que debe llevar a cabo para la redención y salvación de aquellos que eran, ¿qué?, ignorantes del Padre. El que nunca conoció verdaderamente a ese Padre y que siempre leyeron la palabra y dijeron: ay, Padrecito mío, te amo, pero nunca lo conocieron. Entonces, que el nombre del Evangelio, buena nueva de salvación, o sea, te salvas cuando conoces esta buena nueva, que es la palabra revelada en ti, pero la palabra se llama amor a Dios por sobre todas las cosas. Amor a Dios por sobre todas las cosas es sobre tu enemigo. Ya tu enemigo no es tu enemigo, sino tu amor. Ya a todo aquello que hacías daño, ya no haces daño. Entonces, la proclamación de la esperanza siendo descubierta por aquellos que la buscan. Tú buscas esta palabra, pero te pasan un enemigo por delante, ya pierdes la bendición. Sigues odiando. Te quedas 2 y 3 semanas pensando en la mujer que viste, vestida de tal manera, entaconada de la forma de tal manera, riendo, sonriendo, cargando unas bolsas, y se te queda en la mente aquí que quisieras haberla matado, haberla ahorcado, haber hecho maldades con esa persona, destruirla. Se te acabó toda la santidad, se te acabó toda la pureza con la que estabas en la iglesia ayunando 21 días. Se te acabó toda la bendición de aquel momento en que hiciste varias vigilias, adorando y glorificando a tu Dios. Por eso dijo Cristo: ¿qué Dios adoran ustedes? No es el mismo mío, el mío es amor. Y punto. Y los amo tanto a ustedes que los soporto de la manera que son. Mentirosos, engañadores, hipócritas, traicioneros, cizañosos, vituperadores, enfermos de odio, de avaricia, de codicia, de celos, de contienda, de diserción, de chisme, de cizaña, y se llenan de odio cuando ven a otra persona, porque no les cae bien, porque no se la tragan.
no me la puedo tragar. ¿Y qué? Es que esa señora tiene muchas cosas que a mí no me agradan. Todo lo de esas personas no les agrada. Entonces a usted tampoco le agrada la palabra, tampoco le agrada a Dios, porque por encima de Dios usted no puede pasar. Y dice, amar a Dios por sobre todas las cosas es amar a mi prójimo como a mí misma. Y punto. Él no hizo acepción de personas. Entonces viene la ignorancia y revelación. 17:4, 24:9. El surgimiento de la ignorancia, la frustración de la búsqueda y creación ilusoria. Como ya leímos aquí, pero se lo quiero volver a repetir, la totalidad buscó aquel que habían salido, del que habían salido, y la totalidad estaba dentro de él. Usted es totalmente unido con el Padre, pero usted no lo recuerda. Y entre más usted odia a su prójimo, menos que lo va a recordar en usted. Menos que lo va a ver vivo como esa águila cuando sale de ese cuadro y vuela porque se le da vida. Y usted no la puede ver nunca volando. Y usted no puede ver nunca nada de sus visiones caminando. Ni siquiera una ovejita que usted haga y se le salga de la revista, porque usted le da vida. ¿Por qué? Porque usted nunca le puede dar vida a un muerto, y menos porque usted no ha podido darse vida a sí mismo. Cuando aprendemos a sanarnos a nosotros mismos del odio, de la soberbia, y le decimos al corazón, usted solamente va a amar porque yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios es amar a mi prójimo. Amar a Dios es soportar a mi prójimo, porque Él es el que me está presentando todas estas benditas pruebas, me las está presentando todos los días para poderme decir, no dices que me amas, muéstramelo con tu hermano, muéstramelo con tu vecino, muéstramelo con tú o con tal o con esto. Entonces, la ignorancia del Padre produjo angustia y terror. Yo sé que usted ahora va a quedar aterrorizado, angustiado, porque ¿cómo podría conocerlo a Él como aquí se le conoce? Entonces, por ese motivo, el error vino a ser poderoso, ha trabajado su materia vivamente, ¿qué es esto? La trabaja ¿cómo? Para usted tener que olvidar al Padre es porque alguien le ha hipnotizado o alguien le ha enseñado a usted una semilla de mal, que es odio, de error, que es oscuridad, porque usted detesta, usted hace asesión de persona. A esta no, esa no es mi amiga. Ay, amiguis, la que te aconseja mal, la que te habla bien, a esa te cae perverso. La que te aconseja para bueno, esa te estorba. Entonces, el error vino a ser poderoso, ha trabajado su materia vanamente, la trabajó con odio, con venganza, engañosos es el corazón del hombre. Entonces, puesto que no conocía la verdad, emprendió una obra disponiéndose a que artificialmente les hizo creer que esta Biblia, leyendo la palabra de Dios, y yendo a los ayunos, a las vigilias, a los concilios, a las adoraciones, a los conciertos, a los retiros, diezmando, pactando, entregando la primicia, el diezmo en la fecha correcta, el mismo día que era, ese era la salvación. Y por eso dice aquí, artificialmente les hizo una entrega de un reemplazo de la verdad, hablándoles con estas mentiras para lucrarse en ellos mismos y llenar sus bolsillos y sus arcas. Porque ese es el evangelio del error, una bruma de manera que nadie podía ver. Por ese motivo el error vino a ser poderoso, ha trabajado la materia, ha trabajado las mentes de las personas, ha trabajado su estilo de vida. Si usted diezma bien, si usted me paga en la fecha que es el diezmo en la iglesia, usted apenas le pagan, se viene corriendo lo primero en la iglesia y después lo demás, usted va a recibir grandemente revelación del Señor, le va a dar unción, le va a dar revelación, le va a dar ciencia, le va a dar conocimiento, le va a dar esto vanamente predicado.
vino, puesto que no conocía la verdad. Emprendió la verdad, pero no la conocía verdaderamente como era. Puesto que la verdad emprendió una obra, la verdad estaba escondida, la verdad aún no había sido mostrada. Entonces la obra de la exposición artificialmente con esfuerzos de hombre. El esfuerzo del retiro, el esfuerzo de la reunión que habrá, y va a venir Nancy Ramírez a cantar, va a venir Julana de tal al canto, pero tú vienes de pronto puramente, porque yo respeto a Nancy Ramírez como alaba al Señor de hermoso, pero ella no sabe que esa reunión de ella, con amor, con entrega, los que hicieron aquella reunión, entre comillas, santa y pura, van a lucrarse. Ella va a recibir su paga, sí, amén, pero ella no sabe que por provecho de su alabanza a ese Dios tan puro y grande, hubo un comercio en el que se movió la ignorancia. Entonces, el trabajo es de la materia, ya. La obra, disposición artificial con el esfuerzo de lo artificial, la belleza o reemplazo de la verdad es la belleza, la abundancia, el crecimiento de iglesias, las muchas ovejas, el poco de gente en los retiros, pero a ellos no les importa si ellos se fueron convertidos o no se fueron convertidos o más endemoniados. Ellos lo que querían era hacer una recolecta grande que les dio resultado. Mi aplauso. Entonces, artificialmente con esfuerzos artificiales. Belleza, un reemplazo a la verdad. Multitudes, un reemplazo a la verdad. Codicia, avaricia, el diezmo, pacto y primicia que recogieron en aquella reunión, sin importarles que ese día la gente se va y ni volverá. Ellos lo que les importó fue ese día del ventorrillo que hicieron con la palabra. ¿Ya? Entonces, el reemplazo a la verdad es la belleza, lo que usted va a ver con sus ojos, ay no, allá viene esa yo la desprecio, pero a otros que vienen con un estilo de mundo y de carne con ellos, de hipocresía, y chisme, esos son los que les sirven. Entonces ahí viene que el olvido ya no está, la verdad no está, está olvidada. Esto en realidad no constituía una humillación para Dios, para el Padre. No constituía una humillación para Él que está en nosotros. Él espera inmutable. Él es inmutable, tranquilo, imperturbable. Está ahí. Es perfecta su verdad. Es belleza su verdad. Por eso, despreciad el error, vosotros en esta carne, así no tenían ustedes raíz. Si ustedes desprecian el error, no tienen raíz. ¿Ya? Aunque caiga la bruma, el respeto, el irrespeto, dejen todo eso y vengan al respeto, al amor. Y especialmente, si ustedes desprecian el error, el Padre, mientras que se afanan ustedes a buscarlo, lo van a encontrar. Porque las obras estaban en olvido, el prepararse estaban en el olvido, y terrores para ustedes, y oscuridad, y sustos y pesadillas vamos a tener cada rato, ¿ya? Pero cuando encontramos a ese Dios maravilloso, nadie se puede oponer, gracias a Dios. Entonces continuamos con el poder de la palabra. Y este libro maravilloso que estamos estudiando, el libro de la verdad, nos está regalando a nosotros, hablando del olvido, en el que engañosamente Satanás nos llevó ¿cómo le dijera? A lo ficticio, ¿ya? Entonces, el incomprensible, el inconcebible, puesto que era nada de angustia, permitía él contra nosotros, no le afectaba en nada al inmutable, imperturbable. Vamos al olvido.
el olvido del error no se manifestó, no es uno desde el Padre, el olvido no venía del Padre, el olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen de su causa, pero lo que nace en él es el conocimiento. Cuando hay olvido, también es maravilloso haber tenido olvido, porque estando el olvido, también nos vamos a maravillar con ese Dios todopoderoso que vamos a ir a un conocimiento. Aquí nos estamos alumbrando amarillo. Vamos a quitar este amarillo y vamos a poner el que de pronto va a mostrar un color más diferente. Entonces, el olvido vino y se mostró. Dice que el olvido es error, no se manifestó, no es uno. Oye, o sea, no hay manifestación en él, no era tan importante para el Padre, ni miedo para el Padre desde el Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por su causa. Por la causa del Padre hubo un olvido, que Satanás, como traíamos estas chispas divinas de la palabra de Dios grabada en nosotros, entonces, o sea, la sabiduría, la pistisofía, la sabiduría, pero iluminada con la luz, que es el Espíritu Santo, la palabra. Entonces, cuando la luz vino, que es Jesucristo, la luz, y vino y alumbró estas letras, vino y alumbró esta palabra, Satanás, en su torpeza, en su estupidez, cree que él nos iba a apartar del Padre, pero desde el Padre no vino el error, desde el Padre no vino esta oscuridad ni este olvido. Tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen no por su causa, pero lo que nace en él es el conocimiento. En este olvido Dios nos ha dado este conocimiento por medio de su propia palabra con el Espíritu Santo que vivifica esta palabra, que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuese conocido por medio de esta palabra. Por eso dice en el principio, dice muy claro, que el Evangelio, esta palabra, de la verdad, que es esta palabra, que son los ladrillos de la creación, es alegría para aquellos que han recibido del Padre, de la verdad, la gracia de conocerlo. Esa gracia de conocer al Padre se recibe por medio del Evangelio de la verdad. Y el Evangelio de la verdad que odia no es Evangelio de la verdad, es Evangelio del error. Es el olvido, el que usted está creyendo, que usted está alabando a su Dios. Por eso Jesús se le burlaba. Porque decía, ustedes creen que ustedes adoran a su Dios con lavarse en las manos, con cepillarse en los dientes, porque vino una fulana a conversarles, pero ustedes por dentro odian, por dentro maltratan, por dentro destruyen con sus ojos. Nada más ustedes quisieran matar a su hermano. Así que basta matarme a mí incluso porque les digo la verdad. Ustedes me quisieran asesinar a mí porque yo les digo la verdad, porque les salgo incluso con cosas tontas como quebrarles una copa y decirle, así es el corazón puro que Dios quiere. Ay, esa señora tiene unas cosas raras. Eso no es el Evangelio de Dios. Entonces, Él es el conocimiento que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuera conocido por medio del Verbo, quien Jesucristo, el Verbo, la palabra. Entonces, ya que el olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido, cuando el Padre sea conocido, el olvido ha de partir. ¿Ya? En ese mismo momento dejará de existir. Y yo creo y confío que en este mismo momento ha de partir el olvido cuando usted está conociendo este Evangelio de la verdad. Porque la gnosis es el conocimiento, es de lo alto, es llamado y Él nos llama, le escuchamos y respondemos. Hacia quién nos está llamando, prestamos la atención para ascender hacia Él y sabe en qué modo hemos sido llamados. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien lo ha llamado. Quiere complacerse en usted. Reciba el reposo de su nombre. El que llega a poseer el conocimiento de este modo, sabe que de dónde viene y a dónde va. Nadie lo perturba. Nadie le puede hacer a usted cambiar de su verdad.
como una persona que habiendo estado embriagada ha salido de ese éxtasis o de esa embriaguez y habiendo vuelto a sí misma ha corregido lo que es propio de usted, que no era propio, sino que usted se lo había apropiado, la mentira, el error. Entonces usted con el Evangelio de la verdad va a tener mucho despertar. Es el descubrimiento del Padre, Jesucristo crucificado y la existencia en el Padre. Es la palabra revelada en nosotros. Es verdaderamente el verbo hecho carne que habita en mí. Es el descubrimiento del Padre, Jesús crucificado, que es la palabra crucificada en mí. Muero yo, la palabra se crucifica en mí, Cristo vive en mí y es la existencia en el Padre. Este Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo la complacencia. ¿Por qué? Porque es perfecto por las misericordias del Padre. El misterio oculto, Jesús el Cristo, la palabra por cuyo medio ilumina a los que estaban en la oscuridad. Nos ilumina a nosotros a causa del olvido. Nos ilumina a nosotros a que nos demos cuenta que odiar no es de ese Dios verdadero. Que malograr no es el Dios verdadero. Que odiar, que celar, que codiciar, avariciar no es del Dios verdadero. Enseñarle a usted este Evangelio para yo recibir a cambio lucro no es del Dios verdadero. Los han iluminado a lo contrario. Son luces ficticias como sus templos, que llevan luces puestas por hombres. Ya no hay luz verdadera de la palabra iluminando dentro y fuera. Ha mostrado un camino que no es el camino de la verdad que les ha enseñado el Padre, el Verbo, en el pleroma, la palabra. Por este motivo el error se ha irritado contra el que se sale de su sistema. Él lo ha perseguido, lo maltrata, lo escupen, lo maldicen, lo insultan, lo redujen a la nada, lo clavó en un madero a la palabra. Fue un fruto del conocimiento del Padre, pero no fue motivo de destrucción, porque esto sirvió para la resurrección, de que la palabra fluyera, resucitara y diera vida en nosotros, para que fuéramos animados, sino que a los que lo asimilaron dio el motivo para que sean felices por el descubrimiento de ese Padre en nosotros que estaba guardado, escondido en esta palabra, en el Verbo. Era el Padre. Los descubrió en sí mismos, en nosotros mismos, y ellos lo descubrieron en ellos mismos. El incomprensible, el inconcebible, el Padre, el perfecto, el que produjo la totalidad en nosotros, la llenura, que no necesitamos de religión, que no necesitamos de brujos, que no necesitamos de medicina, que no necesitamos de nada más que la totalidad, que es la verdad verdadera, la luz, la sanidad, la riqueza, el poder, la gloria. Es el que está en la totalidad y del que la totalidad necesita. De Él solo necesitamos es de Él. El Padre no era celoso, pues qué celo podría existir entre Él y sus miembros. Porque si el león hubiera recibido así su perfección, no podría llegar al Padre. Y el que conserva, dice, en sí su perfección, dándosela como una conversión hacia Él y un conocimiento perfectamente único para cada uno de nosotros. Él es el que ha producido la totalidad, en el que está la totalidad. Si en nosotros está la totalidad y del que la totalidad nos dio y del que la totalidad necesita, aún la palabra necesita de nosotros para ella ser grabada por el poder de la palabra, la boca, como en el caso de alguien al que otro ignoran, que desean que lo conozcan y lo amen. Del mismo modo, usted no busque que los demás lo amen. ¿Por qué motivo usted busca que lo amen cuando en usted está la totalidad? Y la totalidad está necesitada, a no ser que fuese por el conocimiento del Padre. El Jesús fue un guía silenciosamente y en reposo. El Salvador, el Maestro, la palabra en nosotros. Apareció en las escuelas, predicó y profetizó de la palabra del Padre. Como un maestro se le aproximaron los sabios,
según su propia estimación para probarle, pero los confundió, porque eran vanos. Ellos no lo odiaron, puesto que no eran sabios verdaderamente. Después de todo, ellos lo probaron y él no se dejó probar de ellos, y ellos fueron caídos en sus propias mentiras, en sus propios aprendizajes, en sus propias enseñanzas, en sus propios diplomas, en sus propios conocimientos, y a Jesús todas las religiones lo menospreciaron, lo despreciaron, y todas vinieron a no recibir el conocimiento del Padre fortalecido. Aprendieron los aspectos del rostro o la faz del Padre, conocieron y fueron conocidos, fueron glorificados y han glorificado con su palabra a Dios, pero también lo hacen por mentiroso o por brujo cuando uno dice que este Dios habla dentro de nosotros y se manifiesta con poder, y vemos seres angelicales, la palabra que se revela y se burla. Dicen que se la fumó verde. Y en su propia cara, los supuestos amigos, que quiere decir que son los amigos del error. Ahora vamos a despedirnos y hacer un nuevo estudio. En esta hora, por el poder de Dios, en esta hora bendigo el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro, ante el cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, está dentro de nosotros, con nosotros y fuera de nosotros, para llevar el Evangelio a toda criatura, y sus señales seguirán a los que creen. Sanidades, prodigios, milagros, revelaciones para ustedes y toda su familia. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por permitirme en este día llegar a Francia, a París, a Venezuela, a muchos países donde nos han estado escribiendo y bendiciéndonos. Gracias, Señor. Como les dije, Dios es real y verdadero. Muchas gracias. Amén.